Hey, buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a su podcast Amando mis demonios. Hoy Felipe no nos acompaña debido a que está encargado, hoy se encargó de hacer unas ediciones y eso, pero en reemplazo de él, por el capítulo de hoy, tenemos a dos grandes invitadas. Una de ellas ya la conocen, es Lina, bienvenida, una gran psicóloga, gran mamá. Entonces por aquí está hoy. Lina, ¿cómo vas? Muy bien, Tatán, mil gracias por esta invitación de nuevo con ustedes en este podcast Amando mis demonios. Muy contenta de acompañarlos nuevamente. Y muchas gracias, Lina. Vos sabes que esta es tu casa. Y por otro lado, una persona que hemos estado añorando mucho de que nos acompañe en este podcast es Paula Torres, una trabajadora social, excelente mujer, excelente mamá, tiene dos criaturas. Y bueno, pues nada, la idea es que hoy, Paula, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Lina, tú también. Y Paula, ¿cómo estás? No, muy bien, encantada de estar aquí en Amando a mis demonios. ¿Cómo te sientes hoy aquí acompañándonos con Lina? También que ustedes dos son mujeres que desde me va a tomar el atrevimiento de decir que Felipe y yo admiramos mucho porque las conocemos como a fondo en el rol de mujer, en el rol de trabajadoras, en el rol de mamás. Que hoy la invitación es más como a que hablamos un poquito acerca de ese rol de mamás, porque yo tengo entendido que Lina fue mamá a los 21 o 22 años. 22. A los 22 y Paula fue mamá a los 19 años. Entonces, pues muy bacano como poder compartir y poder hablar entre nosotros. A ver si de pronto alguien ha vivido como la experiencia similar a ustedes y en qué les podemos ayudar. Porque ha pasado algo bacano y es que se me han acercado personas diciéndome, parce, muy bacano el podcast, por decir con el podcast del miedo. Me decían, no, yo creí que yo era el único que sentía esos miedos tan culos y no, eso a mí me pareció súper bacano poderme identificar. Y yo creo que ese es el objetivo este es el objetivo del podcast como tal, poderle mostrar a esas otras personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que no son los únicos, que nos podemos sentir mal en estos roles. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy tío y ese niño es mi vida y cómo me ha costado a mí ser tío. Entonces sí me gustaría que ustedes nos compartieran como esa experiencia de qué sintieron de cambiar de ese rol de ser estudiantes a ser mamás de la noche a la mañana, porque 9 meses pasan súper rápido. Entonces no sé ustedes cómo la han vivido. ¿Quién quiere? Paulita, empiezas tú. No, pues es que no ha sido como tan fácil. Yo recuerdo que tuve a Juanes a los 19 años, que es mi primer hijo, y yo estaba en el 5.º semestre de la universidad. Entonces era una dinámica complicada porque pues me tocaba estudiar, trabajar y pues en embarazo, entonces no era como tan fácil. Y me tocó, recuerdo que tuve a Juanes en un momento donde donde se acaba el semestre, entonces ahí pues todo coincidió, de que terminaba el semestre en el 5.º, tuve a Juanes y pues pude continuar estudiando. Pero no ha sido fácil, yo siento que ha sido una experiencia compleja. Hoy mi hijo tiene 20 años y la otra tiene 9 años, pero no fue tan fácil toda esa situación y ese proceso. Juanes y Luciana, qué bacano. Y Lina. Bueno, no, yo estaba acá pensando, yéndome al pasado, acordándome de cuando supe que estaba en embarazo. Antes de yo hacerme la prueba, yo ya sabía que estaba en embarazo. Yo tenía síntomas muy claros y yo no sé si a Paula le pasó, pero pues yo decía, no, yo estoy en embarazo. Me acuerdo que estaba en exámenes finales, estaba en el 3.er semestre, estaba súper nerviosa. Yo decía, mis papás, mi familia. Me acuerdo que el día que me hice la prueba, estaba con mi mejor amiga de la universidad y ella me dijo, Lina, yo te apoyo en lo que quieras. Y pues desde que yo vi la prueba, yo dije, lo voy a tener. Pues yo dije, no, pues esto
es para algo muy grande y yo siento que yo romanticé, pues he romantizado y cada vez que me acuerdo de eso más lo simbolizo porque para mí fue un día muy especial, o sea, fue un día muy miedoso, pero fue muy especial. O sea, yo saber que tenía una vida dentro de mí, yo, pucha, ¿qué va a pasar? Y mi familia, bueno, todos esos imaginarios y todos esos escenarios que le llegan a uno, pero no sé, yo siento que a mí tomar esa decisión de tener a Samuel me dio como mucha fuerza, como para enfrentar a mi familia, para enfrentar una cantidad de cosas que tenía que enfrentar en ese momento, que estudiar. Bueno, yo no tenía un trabajo fijo, pero yo me acuerdo que yo vendía cosas en la universidad, entonces eso pues como más me motivaba. Para mí fue muy valioso, o sea, sentir que iba a ser mamá era muy valioso, pero más fue creciendo, fueron pasando mil cosas que fueron complejizando ese rol. Entonces es muy bacano porque ustedes han tenido una experiencia que es como muy normal, por así decirlo, en Latinoamérica, que son trabajo, universidad, pues yo me imagino, no sé si los hijos los tuvieron con dos grandes amores de su vida, que uno normalmente como a esa edad uno está con esa pareja que uno cree que es el amor de su vida, con la que, bueno, vamos a tener un hijo, nos vamos a unir. Yo sí. ¿Y cómo fue todo eso al ver que se dio, no se dio, que empezamos como a vivir a través del embarazo y empezar a hacernos responsables de una vida? O sea, no sé, Lina, cómo fue, digamos, ese proceso tuyo, porque vos lo decís que es muy romántico, pero qué tan cierto ha sido ese romanticismo al ser mamá como en tu experiencia. Cuando yo supe que estaba en embarazo, yo estaba terminada con el papá de Samu. Pero el papá de Samu, sí, yo puedo decir que era el amor de mi vida, pues como el novio que más he amado. Entonces yo me acuerdo que yo dije, estoy terminada con él, entonces lo que hice al otro día después de saber que estaba en embarazo fue llamarlo y encontrarnos y contarle que estaba en embarazo. Yo me acuerdo que él se puso feliz. O sea, es más, yo sabía que él se iba a poner feliz. Y yo me acuerdo que me abrazó y me dijo, bueno, vamos a volver y lo vamos a tener y vamos a estar bien y vamos a ser felices. Pues fue un tema que nos unió mucho más. Qué bacano. Obviamente en el tiempo pasan muchas cosas, pero yo siento que Samu, yo lo escribí en un poema que le hice y fue que Samu vino a salvarnos a David, a mí de una existencia fría, así lo escribí. Entonces, sí, fue, y ha sido muy valioso, o sea, yo digo que hoy también, lo que hemos construido, pues David y yo ya no estamos juntos hace muchos años, pero seguimos siendo muy unidos, muy amigos, acompañándonos en este proceso, pues como de ser papás de Samu, y fue una historia, pues a pesar del dolor, de muchas cosas que pasaron, muy linda. Así la recuerdo. Qué bacano no poder contar eso así como con esa emoción, porque es el papá de tu hijo, lo veo yo. Y la historia de Paula también es súper bacana porque son como todos los contrastes que se van viendo en Latinoamérica, por no sé, pues sería muy atrevido decirlo que en el mundo, pero en Latinoamérica sí es como muy natural ver esos diferentes sentimientos como cada mujer y uno como hombre los vive. Paula, ¿cómo fue cuando te diste cuenta que estabas esperando a Juan? También fue algo muy especial porque mis dos hijos, el uno fue con muchísimas ansias de tenerlo y el otro no. O sea, fueron dos contextos muy diferentes y dos escenarios muy diferentes. Cuando yo sé que quedo en embarazo a los 19 años,
Es más, yo recuerdo que salgo de la universidad y hago un mapa de sueños. Y yo recuerdo que yo puse un niño en la pared, bonito, de ojos claros. Y mi mamá me dice, eso fue, Juanes nació en el 2003, yo lo puse como en el 2002 o algo así. Para el próximo año yo dije, voy a tener un hijo. Algo que yo sentía que quería, o sea, yo decía, yo quiero tener un hijo, yo quiero vivir esa experiencia. Yo recuerdo que mi mamá me ve eso en la pared y me dice, usted está loca, ¿cómo se le ocurre colocar que quiere tener un hijo? Sí, loca. Porque yo, pues normalmente yo me acuerdo que en la pared yo ponía cositas como de las que quería para el próximo año, El ¿cierto? viaje. El viaje, un celular nuevo, un poco de pendejadas. Cuando yo pongo una carita a un bebé, yo, mami, mira lo que voy a hacer este año. Me dijo, ¿y eso qué es? Y yo, pues es que voy a tener un hijo. Y me dijo, hombre, usted como es de bruta, ¿cómo le ocurre? usted apenas está estudiando, ¿cómo se le ocurre? Y yo, no, es que yo quiero tener un hijo. Y efectivamente, Juanes nace el poder 10. de la palabra y del deseo, ¿no? Sí, eso fue una manifestación el 10 de julio del 2003. Con Y fechas Juanes es muy teso porque Juanes nace exactamente como yo lo plasmo, o sea, mono, de ojos claros, blanco, o sea, es un niño que como tal cual como lo visualicé y lo pedí, así me lo entregaron, pues así me lo concedieron. Entonces, con Juanes fue una experiencia muy bonita, además porque algo particular es que uno a esa edad piensa que realmente, o sea, yo a esa edad no tenía claridad que ser mamá. Pues yo a esa edad no tengo claridad que era ni siquiera lo que quería para mi vida. Yo veía como a todas mis compañeras en la universidad que estaban en embarazo y todas mis amigas en embarazo, entonces yo quería entrar también a estar en embarazo para entrar para encajar con tus amigas. con mis amigas que estaban en embarazo. Entonces, mira, y es muy particular porque pues en ninguna parte nos enseñan a ser mamás. Yo ahí cuando nace Juanes, yo no sé qué es cambiar un pañal, yo no sé qué es dar tetero, yo no sé qué es hacer dormir a un bebé. O sea, en ninguna parte te enseñan a ser mamá. Eso parece ser como que es instintal, pero también llegaban momentos muy difíciles porque era una carga emocional para mí muy fuerte, tener que estudiar, tener un bebé, y trabajaba en esa época. Entonces, yo a veces decía, yo realmente sí quería tener un hijo. Muy complejo esa situación, porque yo no sabía nada, ni siquiera que las vacunas, yo cómo se le pone, pues cuánto tiempo hay que llevar un niño a vacunar, en qué momento hay que hacerle esto, cómo se hace un tetero, no sabía hacer un tetero. Entonces fue muy complejo. Sin embargo, tuve pues como el apoyo de mi familia, pero bueno, eso fue yéndose paulatinamente. Cuando yo recuerdo en un momento de mi existencia que Juanes tenía más o menos 2 o 3 años, y yo me pregunto cuando lo veo ya medianamente caminar y digo, ¿a qué horas él camina? ¿A qué horas él está diciendo mamá? ¿A qué horas dice papá? Y me parecía a mí me causaba mucha emoción, y a veces no habían emociones encontradas cuando me decía mamá, porque yo no me sentía mamá, yo me sentía como la hermanita. como una hermanita, o como la que lo cuidaba de vez en cuando. O sea, eran situaciones muy, muy difíciles. Y bueno, y con Lucy es otra experiencia que enseguida les comparto también, pero también otro punto aparte. Sí, es que son experiencias muy diferentes, la de Juanes y la de Lucy. Y es muy bacano como poder notar eso, porque bueno, ustedes, yo las siento afortunadas, porque de una u otra manera tuvieron, según lo que escucho, el apoyo como de sus familias, les haya gustado o no. Así la mamá Paula le haya dicho, usted sí es bruta, pues, pero como que la conocía un poquito, dice uno, porque es que son roles muy o sea, que exigen mucha responsabilidad.
Y digamos, en el caso mío, yo desde muy pequeño, yo sí dije, no, yo no voy a tener hijos, yo no quiero tener hijos, yo no quiero esa responsabilidad para mí. Y me dan un sobrino, y eso como si fuera un hijo mío, pues yo digo, ¿y cómo era donde este peladito fuera hijo mío? Y las emociones que yo he sentido cuando el peladito le pasa algo, cuando se comporta mal, cuando pelea por ahí, y uno le provoca también como reprenderlo de alguna manera. Entonces, no sé, como en todo ese crecimiento de mi sobrino, yo he como que mirado de cierta manera ese rol como de papá, porque él tiene papás ausentes. Entonces, ustedes, por lo mismo, por lo que ustedes decían, como que estaban trabajando. Porque muchas veces yo he notado que por la forma en la que vivimos, se tienen hijos y los papás se tienen que ir a trabajar y se van a trabajar mínimo 8 horas y llegan mamados a decirle a los peladitos que hagan tareas. Pues uno, cuando le ha gustado hacer tareas, no le gusta a uno grande hacer tareas, a pelear con los niños, porque eso lo he visto mucho. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de empezar a acompañarlo al colegio, de las tareas, de ir por unas calificaciones, de cuando, no sé, o sea, se revelaron en algún momento la pataleta? Porque a nosotros nos criaron de una forma, yo digo que muy diferente a como ustedes han criado a sus hijos. Completamente. ¿Y qué se siente darle una pela a un hijo? No sé si les pegaron, si les han pegado o no. ¿Qué se siente eso? ¿O qué se siente como uno quererle? Pues porque a mí me ha pasado con mi sobrino, que a mí me provoca como meterle la mano. No, a los niños no se les pega y uno es como, "Uy, pero a mí sí me pegaron mucho". Entonces eso, en ustedes como madres, ¿cómo es? No, en mi caso, yo no sé, yo tuve la fortuna de estar muy presente en la infancia de Sam, de acompañar como todo ese proceso de entrar a una guardería, de entrar a un colegio, de acompañarlo en las tareas, de acompañarlo a dormir, de comer juntos. Entonces, pues así me tocó, ya fue como a los 11 años que Samuel tenía, que ya sí yo estaba trabajando full, entonces ya fue diferente, que ahí tuve otros retos a nivel de límites y con temas académicos de Samuel que fueron súper fuertes. Pero en la infancia a mí, yo todo me lo disfruté mucho. O sea, ahorita Paula me hizo acordar de alimentarlo, de bañarlo, de cambiarle un pañal, de la sopita, yo no sé, a mí me fue muy bien con Samu. O sea, Samu nunca rechazó, como que yo he escuchado mamás que les rechazan la comida, que son súper pataletosos. No, Samuel no fue un niño pataletoso. Es más, yo fui como muy de ponerle límites a Samu desde muy chiquito, porque en mi caso, pues yo no sé si a ustedes les pasó, pero la crianza nuestra fue muy a través del miedo. O sea, Sí, como total. la verdad, del miedo, y en mi caso los límites no eran muy claros, la verdad no eran muy claros. Entonces yo con Samu traté desde muy chiquito ser como muy clara en los límites. Y me funcionó. Pues me funcionó. Además de eso, pues Samuel tiene muchas influencias. Samuel tenía la casa del papá, con las abuelas, como toda esa familia, pues como también lo ha acompañado. También en mi familia Samuel ha tenido muchas influencias y yo creo que eso ha sido muy beneficioso para él. Hay un psicólogo que se llama Eric Fromm, que a mí me encanta, psicoanalista, que habla sobre el amor materno y dice dos cosas muy importantes, fundamentales en el tema del amor materno. Y uno es el tema del cuidado, pues que el niño viva, o sea, hacer todo para que el niño pueda vivir. Sí. Que yo creo que todos fuimos muy criados desde ahí, bueno, mi hija sobreviva, sea alguien para adelante. Y el otro es cómo la mamá transmite el amor a la vida. Eso es muy distinto y no todos tuvimos esa fortuna, sobre todo por ser criados pues desde el miedo. Y yo siento, leyendo a ese psicólogo, que yo traté de inculcarle mucho eso a Samu, o sea, como que confiara en sí mismo, que sí, que el mundo es el mundo, pero que se aviente a vivir, que no como reprimirlo tanto, hablarle desde muy chiquito claro.
yo no sé, yo me disfruté mucho, mucho la infancia de Samu. Ya cuando llegó a la adolescencia tuve retos a nivel académico con el Duros. Que ahí llegó otra cosa que ahorita podemos hablar y es el tema de la culpa. Seguramente ahorita va a aparecer, que por eso digo que fue un proceso muy bacano y muy retador para mí, porque lo que le pasó a Samu hizo que yo me revisara muchas cosas de mi historia. Entonces me pareció como muy valioso, me ha parecido muy valioso eso. Y te sirvieron para conciliar con tu pasado, con parte de tu pasado. Con sanar cosas de mi historia. Ok. Y en Pau, ¿ha servido el existir del mono de Lucy para ayudarte como a sanar ciertas heridas que traemos todos de la niñez? O sea, yo no sé si nos criaron bien o mal, pero esa era la forma que había en ese momento para criar. Porque Pau ahorita lo decía, es que donde hay un manual para ser papá, donde hay un manual para ser hermano. O sea, esos manuales no existen porque cada ser humano somos un mundo diferente, cada uno traemos nuestros ángeles, nuestros demonios y es muy complejo hacer un manual. Entonces, para ser buen hermano tengo que cumplir esto, cumplir lo otro, pero eso no está. Entonces, digamos, ese rol que vienen a cumplir los hijos de ustedes como tal, les ha ayudado a empezar a mirarse, a replantearse cómo están viviendo la vida. Y también una pregunta que se me viene ahí como, hey, venga, los hijos sí le dan a uno tanta energía. A uno, pues es que ustedes trabajan, yo las he escuchado que salen a las 5 de la mañana de la casa, llegan a las 11, 12 de la noche a regañar a los peladitos porque no hicieron la tarea o a conseguir no sé qué porque tienen que llevar no sé qué mañana para el colegio. O sea, ¿qué se siente eso? Yo creo que con Juanes mi experiencia fue muy retadora. Juanes fue y es mi gran maestro, porque con Juanes aprendí de alguna manera a entender que no era capaz sola, yo no me sentía en mucha capacidad de atender a un niño. Yo recuerdo que llegaban momentos, Lina lo decía, llegaban momentos de culpa, porque tú lo dices, yo salía desde muy temprano y regresaba muy tarde. Entonces llegaban momentos de mucha culpa, llegaban momentos de miedo. Yo a veces me sentía en muchísimo cansancio físico, mental, emocional. Llegaban momentos donde yo me sentía mala madre. Yo decía, yo me siento muy mala madre, porque de alguna manera me decían, el niño no terminó la tarea, o el niño sí hizo la tarea, ¿cierto? Y yo decía, pero yo no era capaz literalmente, físicamente, de sentarme a las 11 o 12 de la noche que llegaba a ponerme a estudiar con él, porque él ya estaba dormido. O sea, el poco tiempo que nosotros compartíamos, pues yo lo llevaba al colegio o lo recogía al transporte y yo llegaba a la casa y él ya estaba dormido. Entonces, la comunicación y el compartir con él fueron muy complicados. Entonces, yo siento que Juanes fue mi gran maestro. Él fue mi entrenador. Con Lucy es una experiencia totalmente diferente. Con Lucy también ha sido atravesada por el miedo, la culpa. Además, porque con Lucy es una experiencia que ha sido muy dolorosa, porque yo no quería tener más hijos, porque yo sentía que de alguna manera ese rol de madre a mí me había quedado. Yo en algún momento lo pensé y dije, me quedo grande ser mamá, no quiero tener más hijos. Y nace Lucy a enseñarme de alguna manera, a mostrarme el valor del amor incondicional y a sanar de alguna manera como los daños que yo pude haberle ocasionado a Juanes. O sea,
son dos experiencias muy complejas, además porque ninguno de mis dos hijos han sido con el amor de mi vida, ninguno de mis dos hijos, ¿cierto? Con ninguno de mis dos hijos he estado con sus progenitores correspondientes, con ninguno de los dos. Entonces, ellos dos han sido parte de un proceso fundamental. Lucy ha sido hoy, de alguna manera, me ha mostrado a mí las heridas profundas y con ella he venido haciendo un proceso muy bonito de sanación, de sanación. Juanes, yo siento que le tocó un poquito difícil y complicado conmigo. Es más, Juanes tiene 20 años ya y me saca cuentas de cobro de su niñez. Entonces, no ha sido tan fácil el proceso mío como de ser madre, además porque yo me quito este estigma encima y es que soy madre, no soy madre soltera, ni madre casada, ni madre divorciada, no, soy madre, soy madre. O sea, eso hace, o sea, soy madre y de ahí empezaba a partir porque ese estigma de ser madre soltera, entonces tengo dos hijos de dos papás diferentes, entonces soy madre soltera, no. Yo siento que desde ahí empecé a desvincularme de esos conceptos de soltera, de esos juicios morales, que soy soltera, que es que, ¿cierto? Además partiendo de una cosa, y es que también antes de ser madre, yo soy mujer, ¿cierto? Entonces, esas condiciones de ser mujer, pues yo también tengo una cantidad de necesidades, sueños, aspiraciones que de alguna manera los hijos vienen a aportar. Y hay otra cosa también muy importante que he aprendido en el proceso con Juanes y es a dejarlo ser. A dejarlo ser, o sea, yo no puedo retener a mi hijo hoy vive en otra ciudad y yo aprendí a que mi hijo es un individuo aparte de mí. Ellos no nacieron conmigo, ¿cierto? Si bien yo fui una herramienta para que ellos vinieran a este mundo terrenal, no soy ni dueña de ellos, ni los controlo, ni los quiero para mí, ni quiero ser una mamá posesiva. Es más, yo en algún momento le digo a Juanes, mire, el momento en que usted sienta que yo me vuelvo tóxica para usted, aléjese de mí. Entonces, eso me lo ha enseñado él mismo. Con todo el proceso de él, yo he tenido que mirar que ellos son seres individuales, que no vienen a acompañarme en la vida, ni ellos me deben a mí nada, ellos a mí no me deben nada, ni yo les debo a ellos. Qué bacano eso, Pau, porque yo mucho tiempo creí que, pues, y mis papás como que de cierta manera me sacaban, como es que, pues, como si yo les debiera algo, porque yo vi mucha lidia, digamos, en la universidad y eso, y obviamente, y pues, y la rumba y todo eso, entonces la cantaleta aquella, yo de cierta parte creía que mis papás me debían algo a mí y ellos creían que yo les debía algo. Por eso yo muchas veces actué como conforme a los ideales que ellos tenían para mí. Cuando yo me rebelo, yo entro a ser un mal hijo, y no es que yo sea mal hijo, yo soy hijo. Lo que pasa es que yo me di cuenta que yo no tenía por qué seguir como los sueños de mis papás y dejar los míos a un lado, porque ellos son unos individuos y yo soy otro, y estamos en épocas diferentes. O sea, todo eso afecta. Y hay una cosa que me parece muy bacana, que yo sé que que son experiencias dolorosas porque eso mueve por allá, pero también me parece muy bacano cuando hablo con ustedes y las miro, y ese amor que se les ve al hablar de sus hijos, en los ojos se les nota ese brillo cuando Lina habla de Samu, cuando Pau habla del mono, cuando habla de Lucy. Pues yo, porque los conozco más de cerca, sé todo el contexto y alcanzo a impregnarme de eso. Y me parece muy bacano porque nos hemos acompañado mucho como en ese estar ahí todos. Pues yo conozco a Samu desde que tiene 4 o 5 años, y Samu ya hoy está en la universidad. O sea, recordar todo ese proceso de Samu, pues es muy bacano. Entonces, Lina en algún momento pues vivía con los padres. ¿Cómo fue ese cambio cuando te independizaste y me voy con mi hijo a vivir sola?
Yo no sé si habían miedos, si habían culpas. ¿Qué había en ti en ese momento? No, yo, pues a ver, a mí me dio miedo, pero era como una pregunta y es, ay, yo sí podré sola. Y esa pregunta me generaba mucha culpa, porque pues "Ay, ¿cómo no vas a poder? Pues como, ¿qué te impide? ¿Qué te impide hacerlo? Porque también estaba mucho la imagen ideal de mi mamá como mamá, tan buena mamá, tan excelente mamá, perfecta. Ujú. Entonces eso para mí fue difícil a nivel mental, como romper como con esas creencias. Pero yo sentí mucha liberación porque amando y honrando a mi papá y a mi mamá en mi historia de vida, lo que hicieron de mí, yo quería algo muy diferente para Samu, pues en la crianza, sobre todo en el tema del miedo y de la confianza, pues como de brindarle más confianza frente a la vida, amor a la vida, confianza en sí mismo, en su identidad, en sus valores, en sus principios, ¿cierto? Como yo quería eso y de hecho eso es lo que he venido como construyendo con él en la historia de él y yo como mamá y como hijo. Entonces para mí fue retador, me generó miedo, pero a medida que pasaba el tiempo yo viviendo con Samu solos, no, eso es una liberación muy grande. Y es una independencia y es una dinámica, o sea, Samuel y yo no sé si a vos te pasa con Lucy, uno se mira y uno ya sabe qué está diciendo el otro, o sea, hay cosas que ya ni se tienen que... sí, hay ciertas cosas que ya, pues que ya es un lenguaje muy teso, pues muy íntimo. Y me ha parecido muy valioso la experiencia de vivir con Samu solos, aparte de mi papá y de mi mamá. Nos ha ayudado mucho a crecer, a él también. Sí, me imagino que el Samu ha crecido demasiado. Y más desde que lo conozco desde los 5, como a Lucy. Yo a Lucy, ¿de cuántos años la conocí? 2 añitos. 2 añitos. Ya tiene 9 años. Imagínate. Ay, con Lucy, yo he tenido la experiencia de vivir con los dos. A ver, con Juanes viví sola. Cuando mi mamá me dice, yo recuerdo, mi mamá me dice, bueno, ya tienes un hijo, pues ya es hora de que huele. Que se vaya de se aquí, mi vaya. hija está estorbando. Entonces yo me voy a vivir con Juanes y pues entonces a mí me toca buscar quién me cuida a Juanes. Entonces era una situación muy difícil porque entonces me tocaba decirle a la vecina que me lo cuidara para yo irme a trabajar, después irme a estudiar, después regresar muy tarde de la noche por él, sin saber si había comido, si no había almorzado, si yo le dejaba como su almuerzo y sus cositas, pero fue una dinámica muy compleja ahí. Ya Juanes más o menos empieza a independizarse y medianamente como a aprender a hacer arroz, porque me tocó enseñarle, Juanes, tienes que aprender a hacer el arroz, tienes que aprender a cocinar porque yo me tengo que ir a trabajar, entonces te quedas solo, entonces tienes que defenderte también. Bueno, y con Lucy, Lucy ha sido mi gran espejo. A Lucy, yo creo que Lucy es muy parecida a mí. Lucy es muy parecida a mí. Vivo ahora con ella solita y también, Lucy, si no estoy, venga, le enseño cómo se hacen los huevitos. Lucy, venga, aprenda a lavar su ropita sola. Y saben que, muchachos, hay muchas cosas porque de alguna manera se sigue sintiendo la culpa, porque yo quisiera estar todo el tiempo, porque yo quisiera estar en el momento en que ella, pues, que en su desarrollo evolutivo yo pueda estar ahí presente, pero yo no lo puedo hacer, porque pues yo tengo que estar trabajando y tengo que hacer otras actividades, entonces ha sido muy complejo. Ahora lo que siento también es que me sigue llegando de alguna manera el miedo. A mí me sigue llegando el miedo porque a veces digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Lucy crezca? ¿Qué será lo que quiere estudiar? ¿Qué será lo que quiere
Entonces, yo hay una cosa que le apunto mucho y es a lo siguiente, y le digo a ella, mire, lo único que a mí me interesa de usted es que sea usted que aprenda a ser feliz. O sea, que usted aprenda a ser feliz, conmigo o sin mí. Que usted vuele. Porque yo no quiero atar a mis hijos a mí, porque yo con Juanes lo hice mucho tiempo. O sea, yo era una mujer obsesiva con Juanes. Le hice mucho daño a través de mi protección. Le hice mucho daño. Entonces ahora con Lucy no quiero hacer eso. A Lucy, yo era una mujer que si Juanes se ensuciaba, en vez de decirle, hijo, ¿cómo te ensucias? No, le pegaba. ¿Cómo se ensucia? Pero mira que te acabé de poner la ropa, pero ¿cómo te ensucias? Con Lucy no, con Lucy si se ensucia, pues que se ensucie. Con Lucy si quiere jugar con piedras, que juegue con piedras, ¿cierto? Entonces yo a Lucy, como han sido dinámicas diferentes, yo a Lucy la dejo ser. Y también he observado que Lucy es más, me argumenta todo. Juanes no, Juanes se dejaba dominar. Tragaba más de mí. enterito. En cambio, Lucy argumenta, es que no estoy de acuerdo, mamá, porque esto y esto, es que no estoy de acuerdo por esto y esto. Parecida. Entonces, Sí, ella me justifica, me argumenta, me contesta. Llegan momentos de estrés donde a veces no me conteste, y se sale algo dentro de mí donde quisiera a veces agredirla. Y como ya viví esa experiencia con Juanes, entonces yo respiro y trato de decirle, no, pero venga, a veces grito, ¿cierto? Entonces ella ha sido hoy un proceso en mi vida totalmente diferente a lo que fue con Juanes. Ella ha sido un proceso totalmente diferente, sumando con que eso de la culpa me ha llegado con mucha fuerza, y es porque Lucy yo nunca me vi con más hijos. Yo nunca me vi con más hijos, yo solamente quise tener un hijo, además porque me parecía muy complejo todo este asunto de la maternidad y de ser madre y todo eso. Entonces con Lucy yo nunca quise tener más hijos, y llega Lucy en un momento donde yo sentía que no era como el más acorde en mi vida para tener otro bebé. Y ahí pasaron cosas difíciles, muy difíciles y complejas. Pero hoy esa niña es yo digo que mi gran amor. Pau, y hablando de eso, porque sé que muchos llegamos en esas condiciones. Yo fui un hijo no deseado, pues yo soy el tercero, el último, digamos que cae que el último polvo de mi papá, por así decirlo. No sé si tú has hablado eso con Lucy, o sea, en medio de la crianza que le has venido dando, porque eso a mi mamá la cargaba mucho. Yo me di cuenta de que yo fui pues un desliz, por así decirlo, de ellos dos, y yo en algún momento adolescente, yo le dije a mi mamá eso, pues yo le saqué como eso en cara. Yo me acuerdo que mi mamá lloró mucho, porque este muchachito como me está diciendo eso, entonces no sé qué se siente desde tú como mamá, qué se siente saber esa realidad, y que aún este es mi hijo, pero no lo quería tener, y cómo es ese rollo ahí. Todo parte desde lo siguiente, y es que esto ha sido más transgeneracional, porque yo siento que pues el proceso de mi existencia, de mi vida, mi mamá es una madre que trabajó toda su vida por mí, porque soy única hija también. Entonces, mi existencia, mi proceso no ha sido tan fácil. Me ha tocado vivir experiencias muy complejas. Yo siento que de alguna manera los hijos únicos, yo siempre le decía a mi mamá, ¿por qué no tuve un hermanito? Pues ¿por qué no me dio un hermanito? ¿Cierto? Porque me sentía sola, abandonada. Además porque me crié en un internado donde mi mamá me recogía cada 8 días en ese internado. Entonces me parecía que ese asunto de tener una hija mujer me generaba a mí mucho dolor,
porque yo no quería que, pues que mi hija mujer sufriera lo mismo que yo sufrí. Yo no quería que ella atravesara de alguna manera el proceso de mi vida, ¿cierto? Nunca quise que ella viviera lo que me tocó vivir a mí. Entonces, por eso, para mí era tan difícil que fuera una hija mujer. Yo a Juan lo anhelé y siempre quise un hombre. Y yo recuerdo que cuando quedé en embarazo de Lucy, yo pensaba que rico que fuera un hombre. Para mí es muy complejo tener una hija mujer. Ella en algún momento me escuchó diciendo, compartiendo con alguien que yo no quería tener una hija mujer. Y ella me dice, tú no me quisiste tener. Yo le dije, Lucy, lo que pasa es que para mí es muy difícil hacerle moñitos a las niñas porque yo no sé hacer moñitos. Por eso era que no quería tener, porque no sabía cómo explicar eso. No sabía cómo explicarle a ella que realmente era muy difícil para mí. Entonces, yo siento que como mi proceso no fue tan fácil, tener una hija mujer se me era más complicada. Y ha sido por mi proceso y pues hoy siento que, vuelvo y repito, es que Lucy ha sido mi maestra, mi espejo. Lucy ha sido mi espejo. Entonces, pero miren, yo hoy agradezco a la existencia. Yo creo que agradezco hoy muchísimo haber tenido una hija mujer. Hoy agradezco muchísimo haber tenido una hija mujer, porque siento que de alguna manera ella es la que me enseña constantemente. Ella es la que me enseña. Y también llegó un momento donde yo le expliqué en palabras muy fabulescas. Yo recuerdo que antes de decirle que ella es muy importante para mí, pero que las niñas de alguna manera teníamos un proceso diferente, me tocó contarle un cuento para poder llegar a decirle, no, es que yo estaba muy joven también, quería como enseñarte, Lucy, de que las mujeres de alguna manera tenemos un proceso muy diferente. O sea, fue todo un cuento para yo poderle explicar a ella que no era que directamente, mira, no te quiero tener, no te quise tener, no fue directamente, pero sí fue un proceso con cuentos. Me tocó hacerlo con cuentos. Sí, hay que buscar herramientas. Sí. Lina, y tú y al ver hoy a Samu, o sea, al principio dices que romantizaste pues el cuento de ser mamá y todo esto. Hoy ya Samu está en la universidad. Como en todo este tiempo que se han estado acompañando, hoy ¿qué te llevas? ¿Qué proyectos tenés con Samu? O sea, como todas esas culpas y todas esas cosas que se van generando día al día, las alegrías. O sea, ¿qué le podemos decir a esas madres que nos están escuchando? Como de, no sé si es natural, si no es natural. Porque es que eso de ser papás, eso suena como que muy diferente. Los que los tienen se desvían por ellos y muy bacano. Yo no los quiero tener, entonces no me desvío por nadie, digo yo. No sé cómo será si en algún momento me llego a deslizar y ¡pram! Un tatancito, maluco. ¿Qué le podríamos decir a esa gente? Pues hay una cosa que a mí me ha servido mucho, como en esta experiencia de ser mamá, de ser mujer, de reconciliarme con mis demonios, de amarlos, de aceptarlos, de abrazarlos sobre todo. Y a mí me ha tocado trabajar mucho con el tema de, yo me he autocastigado muchísimo a lo largo de mi vida. O sea, yo siempre invito a no juzgar, pero porque yo sé cómo es de fuerte el autojuzgamiento. Por cualquier bobada o por cosas muy grandes, pues desde le dije que hiciera esto y se equivocó, o lo máximo pues que casi pues lo sacó del colegio porque me dio mucha rabia por ese proceso académico que él venía teniendo en el colegio, que fue tan retante para David y para mí. Entonces yo me daba muy duro, o sea, yo me castigaba mucho. Y me he tirado durísimo, pero he aprendido
con esta experiencia y con terapia también y con procesos personales que he hecho, a validarme mucho, pues como sí, a honrarme como ser humano, pues porque es que hoy en día nos exigen perfección. Yo no sé si Paula también ha sentido eso, pues, y sobre todo nosotras las mujeres tenemos que tener el cuerpo perfecto, tenemos que ser súper exitosas, tenemos que estar divinas, espectaculares todo el día, tenemos que hacer ejercicio, o sea, tenemos una cantidad de hiperexigencias, ser las mejores mamás del mundo. Eso cansa mucho. O sea, esa exigencia permanente desgasta demasiado. Entonces, sí, nos equivocamos como mamás. Pues también nos equivocamos en muchas cosas. Hay veces acertamos, hay veces desacertamos. Hay algo que yo escucho mucho en consulta. Voy a traumar. O sea, yo no sé si vos también has escuchado eso, Pauli. Voy a traumar a mi hijo. Voy a traumar. Pues sí, es que todos tenemos traumas. O sea, fresca. No pasa nada. Fresca. Que todos los seres humanos tenemos trauma. Pero es eso, o sea, ese miedo, entonces, claro, quieren hacer todo perfecto, eso es más dañino para un hijo. Pues como ese querer ser hiper perfecto, tener todo hiper controlado para que el muchachito pueda crecer. No, yo creo que esto también es como de flexibilidad y de aprender a entender también el proceso propio y el proceso del chico. Samuel tiene 18 años. Samuel todavía está transitando una adolescencia. En una adolescencia se hacen muchos duelos a nivel interno. Entonces eso también hay que comprenderlo. Y hay que acogerlo. Porque uno también tiene que hacer duelos. Ya no está el niño que a todo me decía que sí. Ya no. Ya, no. El niño que, ay, mamá, no. Que se le iluminaban los ojos porque yo llegaba a la casa, porque me abría la puerta corriendo y me saludaba espectacular. O sea, ya ese niño, no. Y eso duele, ¿no? Total. Eso, ya, Samu ya es un hombre. Ya me mira feo. Me contesta maluco. Bueno, unas cositas no muy bacanas, pero que también he aprendido a amar eso, o sea, he aprendido a amar eso. Y Pau, ¿qué tenemos para decirle a esa gente por ahí que nos ve y nos escucha? Ay, yo sí quisiera decirle a las mamás, miren, que no se sientan culpables, que se salgan de ese esquema mental de ser buenas o malas mamás. Simplemente que somos mamás en aprendizaje, independientemente de que los hijos tengan determinados años y sean como sean, de decirle a las mamás que le digan a sus hijos, yo le digo a mi hija, no me idealice porque no soy perfecta, no me idealices porque yo me equivoco, no me idealices porque en ninguna parte me enseñaron a criarte, a enseñarte. Tú viniste a este mundo terrenal a enseñarme a mí. Entonces, yo le digo a las mamás, dejen que sus hijos sean y como tengan que ser. Pongan límites, pero déjenlos ser. Que los dejen ser como quieran ser y que les enseñen a que argumenten todo. O sea, que se cuestionen todo en la vida, que se cuestionen todo. A eso sí le digo a las mamás, díganle a sus hijos que se cuestionen todo, que ni siquiera me crean a mí. Yo le digo a mis hijos, no me crean a mí todo lo que yo les digo. Cuestiones en si realmente esta mamá les está diciendo lo que es. Así es. Hey, niñas, muchas gracias por esta excelente conversación. Me enseñas mucho, me llevo mucho crecimiento de acá. Yo también tengo una cosa para decirle a los papás y a las mamás. Hey, por favor, traten de no comparar a sus hijos con otros porque recuerden que cada uno somos un mundo diferente. A mí personalmente me afectaba mucho. Y también les recuerdo que ahí está la campanita. Suscríbanse si les gusta este podcast. Si de pronto creen que puede identificarle a alguien, ayudarle a alguien, recuerden que no estamos solos y recuerden que no tenemos la verdad absoluta. Muchas gracias y sigan esperando nuestro siguiente capítulo, que va a ser una sorpresa. Amando mis demonios, ahí está para ustedes.